Hola, mi nombre es Mariana Fuertes, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y este video estará basado en la sustentación de la presentación y de la pregunta problematizadora del curso Física Electrónica. Ok, entonces aquí empezamos con nuestro primer ejercicio, lo cual es resolver una pregunta problematizadora, la cual el mío indica que si pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo y justificamos la respuesta. La respuesta es sí. Las cargas eléctricas hacen parte de una propiedad de la física como características de algunas partículas subatómicas, la cual se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre estas y lo hace por medio de campos electromagnéticos. Ok, sí, existen cargas eléctricas con cargas negativas. La fuerza electrostática es la atracción que existe entre las fuerzas que se encuentran en estado neutro o en estado de reposo. El signo de las cargas eléctricas tiene influencia en esta. Esta fuerza puede ser electrostática, atractiva o repulsiva. Cuando decimos que la electricidad de alguna corriente se encuentra en estado de reposo, nos estamos refiriendo a que no existe ninguna carga eléctrica que genere acción, cambio sobre este cuerpo. La fuerza electrostática es cuando los átomos de un cuerpo X quedan cargados eléctricamente. Cuando esto pasa, se puede decir que está electrizado. Y por el contrario de este movimiento que acabamos de decir, se denomina la electricidad en movimiento. Ok, entonces nuestra segunda temática es la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Esta es una ley básica para utilizar y entender las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Estos circuitos eléctricos tienen siempre la misma función. La corriente sale de la fuente de alimentación y recorre todo el circuito. La ley de Ohm se encarga de medir cómo se relacionan las tres variables que intervienen en este funcionamiento, los cuales son voltaje, resistencia e intensidad. Entonces aquí tenemos este triángulo, el cual nos relaciona las variables de la ley de Ohm, lo cual dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces en esta fórmula la B hace la relación de voltaje, la E de intensidad y la R de resistencia. Otra temática que encontramos en nuestra presentación fue la ley de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la sumatoria de la diferencia de potencial eléctrico, el cual sucede alrededor de un lazo es de cero. También se llama la ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff del voltaje de la corriente están relacionadas estrechamente en el análisis de los circuitos. Con estas dos leyes, más las ecuaciones para cada componente individual, resistir, capacitor y inductor, tenemos las herramientas básicas que necesitamos para analizar y determinar los componentes de un circuito. Y encontramos aquí la fórmula donde dice que la sumatoria de N voltaje y N es igual a 0, lo cual establece que si el recorrido de cualquier lazo en un circuito y los voltajes a través de sus elementos siempre irán a sumar 0. La siguiente temática de esta presentación es la ley de Kirchhoff, la ley de corriente. Esta ley establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen, equivalente. La suma algebraica de todas las corrientes pasan por el nodo es igual a 0. Entonces tenemos que es un nodo. El nodo es la unión entre dos o más elementos dentro de un circuito. Pueden estar distribuidos a lo largo de un cable y ser observables a simple vista. Entonces aquí encontramos la ley de corriente de Kirchhoff, la cual establece que toda corriente que entra al nodo creado por este circuito eléctrico es igual a la que es expulsada de este circuito debido a la carga eléctrica, la cual no se edita, no se crea o en su defecto se destruye. Por último, en nuestra presentación tenemos la temática relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces tenemos que la variación de la temperatura en algunos metales se produce también una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta la temperatura al aumentar su resistencia. Estos metales pueden ser acero, plata, cobre, platino, hierro y níquel. Y en otros elementos sucede de manera contraria. Esto quiere decir que la resistencia disminuye
como el carbono o el germanio. Entonces aquí tenemos la fórmula de la fórmula de la relación entre la resistencia eléctrica con la temperatura, lo cual dice que R de T es igual a R de O por 1 más A a la T. Y aquí explicamos las variables de esta fórmula, lo cual R es la resistencia del conductor con la temperatura, RO es la resistencia del conductor en ohmios a 0 grados centígrados, A es el coeficiente de la temperatura referente a la temperatura del material y T es la temperatura de este conductor. Entonces esto fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden que la mañana fuertes y que tengan feliz resto de día.